Hola y bienvenidos, son las 7 de la tarde, estamos en directo y arrancamos un día más Negocios de Carne y Hueso aquí en Negocios Televisión, el programa que te acompaña a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de un negocio o autónomo. Ya sabes que estés en la fase en la que estés con tu empresa, tu negocio o tu startup, este es tu programa, porque a emprender o a ser empresario no se aprende en ninguna universidad ni escuela de negocios, pero sí se aprende con la experiencia de otros que ya han pasado antes por ahí, conociendo sus éxitos y sus fracasos. Por eso este programa lo hacemos emprendedores y empresarios como tú, que hablamos tu mismo idioma y que te aportamos soluciones, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y como siempre, empiezo resumiéndote los contenidos que vamos a compartir en la próxima hora en el sumario. Y la Comisión Europea espera entregar en las próximas semanas los primeros fondos de recuperación a España y a otros 11 países. Son los esperados 140.000 millones Next Generation EU, con una primera tanda de 69.500 millones de euros de aquí hasta 2026. Pero hay muchas dudas. Vamos a despejarlas con Susana Solís, eurodiputada por el grupo Renew Europe del Parlamento Europeo y la encargada de fondos europeos del grupo. Y a continuación nos vamos a relajar un poquito y vamos a descubrir qué tiene que ver la aventura de emprender con la innovación. Lo haremos con nuestro experto en innovación y emprendimiento, Nacho Villot. Y con Gemma Sand, responsable de desarrollo de negocio en Madrid Network, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, hablaremos del tejido empresarial de la comunidad, sus necesidades y la situación actual de la capital. Y en ¿Dónde está la pasta? Hoy nos centramos en proyectos del sector educativo y EdTech. Lo hacemos con nuestros expertos. Félix López Capel, director y cofundador de SecLab, la primera aceleradora de startups de educación, y con Miguel Moneo, CEO del Campus 360, inversor y experto en financiación de startups. No te muevas porque ahora sí, comenzamos. Pues como te decía, en las próximas semanas Bruselas desembolsará los primeros fondos europeos de recuperación y reconstrucción tras la pandemia del COVID-19. En concreto, los planes de España y otros 11 países recibirán este próximo lunes el visto bueno definitivo de los estados de la Unión Europea, según ha explicado hoy mismo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. En el caso de España, se esperan recibir 69.500 millones de euros de aquí al 2026. El primer pago a España corresponde a un anticipo de 9.000 millones. Desde luego, este es el inicio del plan de recuperación Next Generation. Sin duda, son ayudas muy esperadas, pero también hay muchas dudas sobre cómo y a quién van a llegar y, sobre todo, cómo y cuándo tendremos que devolverlas. Vamos a despejar todas estas dudas. Para ello contamos hoy en Negocios de Carne y Hueso con una de las personas que más saben al respecto, porque ha estado desde dentro en la negociación de estos fondos y este pacto. Susana Solís es eurodiputada por el grupo Renew Europe del Parlamento Europeo y encargada de fondos europeos del grupo. Formada en Ingeniería y Gestión Pública, esta asturiana ha sido parte clave de que este pacto se llevase a cabo y hoy nos va a contar aquí en Negocios Televisión pues todo lo que ha pasado, ¿verdad, Susana Solís? Bienvenida. Muchas gracias, encantada de poder contaros lo que estamos aprobando ahora en Europa. Pues bueno, y la falta que hace que llegue realmente ese dinero, porque sin duda, pues bueno, es un pacto histórico tras la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es, esto es un hito en la historia de la integración europea, ¿no? Fíjate que hace solo un año tuvimos esa decisión única por primera vez de que Europa decidía pues afrontar juntos esta crisis y lanzar los famosos bonos conjuntos, los eurobonos, lo que hasta ese momento era algo que todos los países o muchos países se oponían a ellos. Pues Europa dio ese primer paso y por primera vez emitimos deuda conjuntos para salir juntos de esta crisis.
Y esto, fíjate, en un año de tiempo, ¿no? Que año. para los tiempos de las instituciones europeas esto ha sido un tiempo récord, porque sabíamos que esto es imprescindible para nuestra unidad, para Europa, para nuestra recuperación. Sin duda, Susana. Ojalá que llegue pronto esa recuperación y esos fondos. Pero bueno, como yo decía al principio, como todos sabemos, hay muchísimas dudas. ¿Se sabe ya cuándo van a estar disponibles, cuándo van a llegar? Pues con la decisión que se ha tomado hoy en el Ecofin, la primera prefinanciación, ¿no? Ese 13% de los fondos, los primeros 9.100 millones, pues van a llegar a España en las primeras semanas. Y bueno, el plan que hemos aprobado, que como sabes se ha aprobado hace muy poco por la Comisión Europea, indica que en el año 2021 España recibirá 19.000 millones de euros de ese fondo. Claro, el reto está, los 9.000 primeros los recibimos ahora y luego va a haber cheques cada 6 meses donde nos van a ir desembolsando los fondos. Eso sí, si cumplimos las reformas, si cumplimos los hitos y si cumplimos nuestros compromisos que hemos hecho en estos fondos. Vamos a entrar en ello, vamos a cumplir esos compromisos y esos hitos. ¿Tú qué crees? Tú que estás desde dentro, evidentemente se ha hecho la parte difícil, es esa gran negociación, es ese gran pacto, la mayor inyección de fondos. ¿Vamos a cumplir esos hitos, Susana? ¿Tú qué crees? Debemos hacerlo, porque fíjate que lo que nos pide Europa, yo siempre digo que Europa no es un cajero automático, no da nada gratis, lo que nos pide Europa es que hagamos las reformas que nos viene pidiendo que hagamos durante muchos años. En el llamado semestre europeo, cada año la Comisión Europea hace una evaluación, ¿no?, de la situación macroeconómica de Europa, de España en este caso, de todos los países, y nos dice qué reformas son necesarias. Siempre dice la reforma de las pensiones, la reforma fiscal, la reforma laboral, y siempre se va aplazando. Esta vez estamos obligados a hacer esas reformas. Y además también nos pone otra condición, y es que tenemos que gastarnos los fondos en transformar nuestra economía y en dos grandes retos, ¿no? El reto digital y el reto verde. Por lo tanto, son fondos muy condicionados y que si no hacemos las reformas que nos han pedido, pues evidentemente no vamos a ir recibiendo esos cheques. No, bueno, has dicho además algo clave, transformar nuestra economía. Exactamente. Es que es lo que se necesita, ¿no? Y realmente sería el principio de ese gran cambio, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido de complicado este proceso hasta llegar al gran pacto. Bueno, pues ha sido un proceso relativamente corto, porque como te digo, en un año ya tenemos la primera emisión de los bonos conjuntos, sí. Pero bueno, pues hay que poner en común 27 países diferentes y como sabes, pues hay algunos países nórdicos que estaban, bueno, pues eran un poco más remolones a la hora de aprobar estos fondos, ¿no? Parece que los países del sur estábamos facilitando y acelerando la negociación y ahí pues los países del norte eran los últimos que han aprobado los llamados recursos propios, porque claro, estos fondos hay que devolverlos. Claro. Esto es lo que nunca se ha hablado. Entonces necesitabas la aprobación de cada uno de los Estados miembros para generar esos recursos propios. Y ahí pues los países nórdicos se hicieron más remolones, pero al final Europa ha entendido que esto era básico para nuestra supervivencia, para nuestra unión. Y si queremos acabar con el euroescepticismo, pues de verdad que teníamos que mostrar que por primera vez éramos solidarios. Lo hemos sido también con las vacunas y sí. Ahora pues con estos fondos. Sin duda, bueno, estas ayudas llegan pues para cubrir huecos y debilidades muy importantes tras la crisis. ¿Qué sectores crees tú que tendrían que ser los primeros en recibir esas ayudas? Sí. Algo que quizá me gusta explicar que es que este Next Generation tiene como dos patas, ¿no? Sí. Una pata es el REACT-EU y es un fondo que es el primero que hemos recibido, lo hemos recibido sobre todo aquellos países que más habíamos sufrido la crisis, Francia, sí. Italia y España, ¿no? Entonces, ¿para qué era ese primer fondo? Son 12.000 millones de euros sí. Que son los primeros que han recibido las comunidades autónomas, precisamente para ayudar a los que más lo necesitaban, las pymes, para darles liquidez, para pagar ERTEs, para mejorar nuestra sanidad, nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo. Entonces sí. Europa ha dicho, bueno, tenemos un fondo rápido para el corto plazo, porque el resto del fondo, lo que se llama el Plan de Recuperación y Resiliencia, sí. Ese es para hacer las grandes transformaciones, ¿no? Ese es para transformar nuestro sistema productivo. ¿Y de dónde tiene que ir? Bueno, ese es el del largo plazo, ese es el del medio-largo plazo, porque ya nos han dado otro para el corto plazo. ¿Y dónde tiene que ir? Bueno, pues el 39% del fondo va a proyectos verdes
y el 28% en este caso del fondo del Plan español va a proyectos digitales. Y nos marca muy bien dónde tenemos que ir, ¿no? Fíjate que tenemos un reto enorme, que es que en el 2050 tenemos que ser un continente climáticamente neutro. Las inversiones necesarias para llegar a ese reto son enormes. Necesitamos pues, preparar nuestra economía para ese reto. Y muchos retos para 2050, que también se espera que España sea una nación emprendedora. Creo que ya somos nación emprendedora, lo llamamos en los genes los españoles. Lo que pasa es que nos han ido estirpando las ganas por el camino, ¿no? O sea, que a ver si desde ahí llegan fondos también para... Exactamente. Yo creo que también nos hemos dado cuenta durante la crisis que es importantísimo reforzar nuestra capacidad industrial, ¿no? Lo hemos visto, paradas en las cadenas de producción, dependemos de terceros países en los semiconductores, en muchas materias primas críticas. Por lo tanto, primer cambio, necesitamos reforzar nuestra autonomía estratégica, nuestra capacidad industrial y, como tú decías, necesitamos un tejido empresarial, emprendedor fuerte, más startups, más pymes que realmente quieran emprender negocios, empresas innovadoras. Y todo eso se puede hacer con estos fondos si los aprovechamos bien. Ahí y vamos, si los gastamos bien. Ahí vamos, es decir, estamos justo en el programa dirigido justo a eso, a startup, a emprendedores, a pymes. Esos primeros 12.000 millones, chicos, espectadores, son para nosotros, según nos está contando Susana, pero tenemos que saber cómo pedirlos y tenemos que saber cómo aprovecharlos. ¿Qué hacemos para eso, Susana? Bueno, lo primero, hay algo que nos preocupa porque ahora mismo en un periodo de tiempo muy corto, tú decías, hasta el 2026 tenemos que gastar estos fondos, pero fíjate que hasta el 2023 Europa nos dice tenemos que decir dónde los vamos a gastar, es decir, tenemos que asignarlo a diferentes convocatorias. Entonces, se junta que tenemos que asignar estos fondos hasta el 2023 y se junta que también en este periodo vienen los fondos ordinarios de Europa, ¿no? Los que siempre nos han ayudado a salir de la crisis, a modernizar nuestra economía, a las startups, también nos vienen en ese periodo de tiempo, por lo cual tenemos 200.000 millones de euros para gastar en un periodo de tiempo muy corto. Y sabemos, porque también, que España es el país que peor ejecuta los fondos europeos. ¿Por qué? Bueno, tenemos muchísima burocracia, creo que hay que simplificar mucho los procesos y tenemos que hacer que esos fondos lleguen a las pymes. Exacto. Y yo que hablo con muchas pymes, uno de los problemas que tienen es acceder a la información. ¿No? Es increíble que a día de hoy no exista una ventanilla única donde puedas ver las diferentes convocatorias, donde puedes acceder a estos fondos. Por eso hoy te queríamos tener aquí, Susana. Estamos haciendo en este programa Negocios de Carne y Hueso un esfuerzo increíble por comunicar, por difundir estas ayudas, por ser esa especie de ventanilla única, dando, pues bueno, cada semana informando de lo que está pasando en Europa y que llega para tantas pymes necesitadas. Así es que tenías que estar tú aquí para además apoyar mucho más ese discurso. Te agradezco que además lo resaltes. Pero sí, justamente lo que hablamos es que no es tan difícil acceder a esa información que lo tienen muy difícil conseguirlo. Yo hice una encuesta a 1.000 pymes para ver cuáles eran los problemas, por qué teníamos esa baja tasa de absorción. Y los problemas son, primero, no saben si su proyecto puede ser financiado, no saben dónde encontrar la información y, tercero, es tan burocrático para ellos, el proceso es tan largo que muchas veces deciden no acceder a los fondos. Entonces, es importantísimo, primero, la información, ¿no? Lo que tú decías, dónde pueden acceder en una ventanilla única a los diferentes convocatorios, porque se van a lanzar muchísimas. Fíjate que tenemos que ejecutar 19.000 millones de euros de aquí a final de año, ¿no? Los que estáis acostumbrados a ir a convocatorias, esto va a ser muy rápido. Pero que no pase como el año pasado, perdona Susana, que se quedaron 12.000 millones sin utilizar porque nadie los pidió. Claro. O sea, que yo creo que muchas veces también por eso nos dan tanto, porque es que al final no lo pedimos, no nos lo gastamos. Mariló, no nos podemos permitir desperdiciar ni un solo euro, ¿no? O sea, viendo lo que han sufrido las pymes, yo creo que tenemos que poner todo desde nuestra parte, desde Europa lo estamos haciendo, pero también yo creo que hay que simplificar mucho los procesos y desde luego que tenemos que hacer que esos fondos lleguen a las pymes, ¿no? Porque se hablaba mucho de los grandes proyectos tractores, ¿no? De esos grandes proyectos, pero al final la gran parte de los fondos, ¿no? Cuando te pones a analizarlo, van a tener que ir a las pymes a través de las comunidades autónomas, a través de convocatorias, pero tienen que llegar a ellos porque es nuestra riqueza, ¿no? Nuestro tejido productivo. ¿Qué se está haciendo en otros países para que llegue más fácilmente a las pymes y que desde aquí podamos aprenderlo?
que vienes puesta en eso. Yo creo que hay muchas menos trabas burocráticas, ¿no? Porque tenemos una administración muy compleja. Luego, pues España tradicionalmente ha ejecutado bien los planes, hemos ejecutado muy bien los fondos. Esto no nos pasó siempre porque ejecutábamos grandes infraestructuras, y lo que nos ha pasado es que, claro, cuando hemos pasado de que Europa nos financie grandes infraestructuras, ¿no? Aeropuertos, ferrocarriles, a decir que tenemos que financiar proyectos innovadores, ahí es cuando no tenemos el tejido empresarial preparado, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de programas, porque ahora mismo es más importante que nunca que haya esa comunicación entre los centros de investigación, las empresas, que tengamos ese ecosistema innovador y el apoyo para que podamos presentar proyectos innovadores. Pues en eso estamos, en eso estamos. Vamos a ver ahora cómo vamos a devolverlos. Miramos para arriba, son 140.000 millones, cuéntanos un poquito. Creo que son 70.000 millones transferencias directas, 70.000 préstamo, son a fondo perdido. Cuéntanos un poquito cómo vamos a devolverlos. Son 70.000, como tú decías, transferencias, es decir, a fondo perdido 70.000 préstamos. De momento, en el plan de recuperación solo hemos pedido los de fondo perdido. No hemos pedido ningún préstamo. Y eso sí, los fondos hay que devolverlos a partir del año 2027. Tendremos que devolver de forma conjunta, que es la primera vez que Europa lo hace de forma conjunta, a razón de unos 12.000 millones al año. ¿Cómo se van a devolver? ¿De cuándo, del 2027. Vale. ¿Cómo se van a devolver? Pues Venga. efectivamente hay dos formas. Uno, que cada país, porque es la primera vez que nuestro presupuesto europeo no está equilibrado. Entonces, hay dos formas. Uno, que todos los países contribuyamos más al presupuesto europeo, que bueno, nos desbaratarían mucho nuestro presupuesto. Complicado. Y la segunda es lo que se llaman con nuevos recursos propios, que es la forma amigable de decir nuevos impuestos. Subirnos los impuestos. No subir, sino crear nuevos recursos, que son nuevos impuestos, como el impuesto al plástico, el impuesto a al carbono, el impuesto a las transacciones financieras, ese tipo de impuestos que ahora mismo también se están definiendo en Europa. Estamos en un momento legislativo pues muy apasionante, ¿no? Sí. Qué chulo vivirlo desde dentro y que vengas aquí a compartirlo con nosotros y contarnos lo que va pasando ahí desde Bruselas. Bueno, has dicho y sabemos que España pues, es el país que peor gestiona las ayudas europeas. ¿Qué porcentaje, Susana, de fondos se pierden por no por no saber pedirlos o por no pedirlos a tiempo? La última cifra que tenemos es que en el periodo, en Europa vamos por periodos de 7 años, ¿no? Entonces, en el periodo 2014 y 2020, a día de hoy, España solo ha ejecutado el 43% de los fondos. ¿Quiere decir esto que los perdemos? No. ¿Por qué? Porque Europa nos da lo que se llama la regla N+3, es decir, nos da 3 años más para poder ejecutarlos. O sea que tenemos que ahora, ahora acaba el 2020, del 2020 al 2023, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutar lo que nos falta del periodo anterior, más empezar a ejecutarlo del periodo nuevo, 2021-2027, ¿Sí? más tenemos que ejecutar el plan de recuperación. Con lo cual, no hemos perdido los fondos porque tenemos 3 años más, pero ahora tenemos una situación en que hay demasiado dinero, y por eso que es tan importante que las empresas presenten proyectos, ¿no? Porque va a haber muchas convocatorias y muchos proyectos. Muchas ganas de dar dinero, muchas ganas, que es lo importante. ¿Crees en algún momento, Susana, que esta ayuda puede venir en algún momento contra nosotros? Yo espero que no. Yo quiero ser optimista, ¿no? Creo que necesitamos ahora un momento de optimismo. Yo creo que es la oportunidad para España. ¿Sabes? La oportunidad que tenemos para ponernos a la altura de otros países europeos y ponernos en Europa donde nos corresponde por nuestro peso económico, ¿no? Y es la oportunidad para nuestras empresas y, desde luego, para tener ese tejido industrial y empresarial fuerte. Así que yo soy optimista. Entre todos, aquí hay muchísimo talento en España, muchísimas empresas emprendedoras. Muchísimas startups, muchísima innovación. Sí. Y soy muy optimista en que realmente los sepamos aprovechar. Pues con ese optimismo y esas ganas, ese brillo en tus ojos nos quedamos, y con esta millonada de fondos para pymes, emprendedores, para la industria española nos quedamos. Muchísimas gracias, Susana Solís. Gracias a vosotros. Por contarnos esto tan engorroso de una manera tan sencilla y por llenarnos de optimismo y de dinero. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y vamos ya a llenarnos de espíritu de aventura y de espíritu emprendedor, como no puede ser de otra manera en este programa. Ya sabes que aquí también nos gusta dedicar unos minutos a descubrir y profundizar cómo nuestras emociones y nuestra mente se pueden poner a nuestro favor para impulsar nuestros negocios y empresas. Vamos a hablar ahora de negocios y emociones, pero también de innovación, porque todo debe ir totalmente alineado, y de ese espíritu de aventura del emprendedor que te ayuda a superar cualquier dificultad. Y lo vamos a hacer con nuestro colaborador habitual y experto en innovación y emprendimiento, Nacho Villot. Muy buenas, Nacho. Buenas tardes, Marilo. Encantada de tenerte aquí de nuevo. Y encantado de volver a vuestro plato de carne y hueso. Pues de carne y hueso, como no podía ser de otra manera. ¿Qué te parece esta inyección de millones que nos llega de Europa y sobre todo pidiéndonos innovación, que es tu área principal? Efectivamente, yo creo que no nos hemos visto nunca en una oportunidad como esta de activar esta transformación digital y esta transición energética. Solo espero que, como ha explicado Susana, sepamos pedirlo bien, gestionarlo bien, recibirlos y administrarlos mejor todavía. Sin duda, pues es el objetivo. Desde aquí seguimos trabajando entre todos, contamos también contigo para ello, para seguir llenando de innovación esos proyectos, porque, bueno, como nos dice Susana, es lo que necesita inculcar, ¿no? O aplicar cada uno de los proyectos para conseguir esos fondos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto de la aventura de emprender con la innovación? Cuéntanos. Pues fíjate que aventura en latín viene de advenere, que es aquello que va a venir, que es el porvenir. O sea, estos fondos son una aventura, es algo que va a venir. Pero es que además la aventura nos predispone ya a salir de nuestra zona de confort, nos predispone a asumir algunos riesgos, nos predispone a explorar alternativas. Fíjate, y es más, en castellano decimos que vamos a emprender una aventura, a embarcarnos en una aventura. No decimos que vamos a ejecutar, hacer o realizar una aventura, porque hacer, ejecutar, realizar supone resultados ciertos, seguros, medibles, predecibles, y la aventura no tiene eso. Por eso la emprendemos, nos embarcamos, la vivimos. Bueno, salir de la zona de confort no es fácil para muchos emprendedores, bueno, para la gente en general, pero el emprendedor que quiere salir de esa zona de confort y le cuesta tanto, ¿qué le dices? ¿Qué le recomiendas? Bueno, pues en principio lo primero es abandonar la zona conocida, abandonar los patrones de pensamiento reproductivo. La zona de confort no significa que sea confortable, significa que sabemos cómo reaccionar. Suele ser la más incómoda de todas. Efectivamente, los pagar impuestos es zona de confort, el atasco de cada mañana es zona de confort, los clientes morosos son zona de confort. Por muy poco confortables, sabemos cómo gestionarlo. Sin embargo, en cuanto nos adentramos en ese océano azul de la innovación, nos toca empezar a activar recursos como la creatividad. Hace falta mapas nuevos. Los viejos mapas no valen para futuro desconocido. Para esa aventura y para ese viaje. ¿Cómo se prepara alguien entonces para esta aventura, Nacho Villot? Bueno, pues ¿cómo nos preparamos para un safari? ¿O cómo nos preparamos para ir a bucear con tiburones? Primero, con el equipo adecuado. Segundo, con un mapa. Hace falta tener una idea de dónde vamos y de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. También es importante tener algunos elementos de navegación, alguna brújula que nos diga si vamos bien, si vamos mal. Y además de ese equipo, importante dotarse de un guía. Nadie iría al Himalaya sin un Sherpa, nadie se iría al Serengeti sin un guía local. Entonces, un mentor es fundamental a la hora de guiarnos, alguien que haya estado allí. No significa que nos vaya a llevar la mochila, pero significa que nos sea consciente de decir, oye, ¿llevas pilas de repuesto para la linterna? ¿Llevas loción antimosquitos? A lo mejor son cosas muy obvias, pero que si no nos lo recuerdan, fracasaremos. Rodearte de esas personas que tienen experiencia, que han hecho el viaje antes, que ya han vivido la aventura y que te van a recordar que te lleves repelente para los mosquitos, ¿no? Al final, muchas veces, los riesgos de las aventuras, el riesgo más frecuente este verano en la playa, no va a ser que te ataque un tiburón, va a ser pisar un cristal, va a ser que cortarte, va a ser que te encuentres con una medusa. Entonces, ese tipo de pequeñas aventuras es donde un emprendedor, esas pequeñas roces del día a día son los que hacen naufragar un viaje y no las grandes catástrofes o que venga un tsunami o un huracán, que eso será otra historia. Has hablado del mapa fundamental, ese mapa para irte de viaje. Pues bueno, para un emprendedor su mapa es su plan de negocio. Efectivamente, ese Business Model Canvas, para empezar, en el que pone su propuesta de valor, sus activos, sus pasivos, sus relaciones clave, por dónde va a ingresar, por dónde va a gastar. Entonces, ese le va a servir para sobre todo en ese arranque que incluso en el mundo del emprendimiento hablamos de esa travesía por el desierto, que no deja de ser una aventura. Mientras te va llegando el dinero tienes que dosificarte el agua que tienes en la cantimplora para no morir de sed antes de llegar a la isla del primer cliente, antes de empezar a facturar.
Sin duda, ¿no? Pues bueno, un buen plan de negocio te va a ayudar a tener la cantimplora llena hasta que llegues al destino, ¿no? Y por supuesto, pues en todo viaje, en todo safari, en toda aventura, pues hay riesgos, ¿no? Y mucha gente tiene miedo a ese riesgo, a ese fracaso. ¿Qué le recomendamos a los espectadores que puedan sentir ese miedo, esa aversión al fracaso? Bueno, pues fíjate, cuidar mucho las voces interiores. A menudo nos preocupamos de cosas que no van a pasar. Es más, la mayoría de nuestros miedos son sobre constructos mentales que tenemos. Sin duda. Creo que es mucho más importante ocuparse del día a día y no preocuparse necesariamente. Aquí sí que sabemos que los emprendedores, los innovadores, son ontológicamente optimistas. Creen que lo que viene merece la pena, creen que el viaje merece la pena. Es más, y disfrutan planeándolo y luego ejecutándolo. Los que no tienen ese gen innovador, los pesimistas, los que creen que lo que viene es peor, es que los del el más vale malo conocido que bueno por conocer, pues prefieren ser funcionarios, prefieren quedarse bajo la seguridad de una nómina corporativa, que aunque sea limitada, pero saben que es algo seguro. Y que es todo menos segura. Y que en este momento es todo menos segura. Es todo menos segura. Ojalá ya la gente se empiece a dar cuenta de eso, ¿no? Que la seguridad no te la da un contrato por cuenta ajena ni te la da una nómina. Algo que hemos visto, que no solamente en España, que globalmente ha cambiado ese contrato social en el cual una persona estudiaba durante 25 años, trabajaba durante 25 o 35 y luego se jubilaba durante otros 25, ya no. Ha pasado. Ese paradigma de un trabajo para toda la vida ha pasado a ser una vida llena de trabajos, de chapucillas, de aprendizajes, de reinvenciones, de tengo que volver a aprender, hago un curso, lo aplico y seguramente vamos a tener que reinventarnos varias veces en nuestra vida profesional. Sin duda. Sí, pero es que es lo bonito, ¿no? Del viaje, de la aventura y de la vida. Has dicho algo, el gen innovador. Yo siempre hablo de ese gen emprendedor con el que nacemos y que tratan de estirparnos por el camino. Unos lo consiguen, con otros no. ¿Hay también un gen innovador? Hay un gen innovador. Es más, y ya la neurociencia le está empezando a poner ya un nombre. Qué bueno. La genómica está encontrando un gen que yo creo que es el mismo gen de los viajeros. Hablamos del gen del viajero. Hay gente que siempre está preparada para coger la mochila y irse al aeropuerto y llegar a un sitio nuevo y probar cosas nuevas y arriesgarse y salir de la zona de confort y explorar. Otros prefieren irse a un resort de todo incluido y un paquete que esté muy aseguradito. Entonces, ese gen que te impulsa a la curiosidad, que te impulsa a ser rebelde, a desafiar el status quo, porque si te vas a quedar en la zona de confort y en el establishment, ¿para qué vas a cambiar nada? Ese gen de la resiliencia, ese gen de hacer cosas, no solamente soñarlas, sino empezar a trastear. Son todo pequeños componentes que empiezan a estar ya identificados en qué zonas de las proteínas y de nuestro código, nuestra codificación en bioquímica, que hay que activar y que algunos las traemos más de serie y otros las tienen que... Pues lo mismo pronto sale esto una pastillita que nos la tomamos y el gen emprendedor y el gen innovador se despierta, ¿te imaginas? Bueno, la edición genética... El otro día hizo 25 años de que clonamos a Dolly. Entonces, 25 años ya. Entonces, hoy ya la edición genética es una realidad. E igual que se va a poder eliminar el Alzheimer, eliminar el Parkinson, eliminar otras muchas y la diabetes, pues ¿por qué no vamos a poder retocar ese pequeño código que nos haga un poco más innovadores y emprendedores? Qué bueno, esto es súper chulo, me encanta. Ya con todos los millones que vamos a tener de Europa. Y luego otra de las cualidades, ¿no?, de este aventurero / emprendedor es, pues bueno, la confianza en sí mismo, para no tirar la toalla ante las dificultades. ¿Cómo se activa la autoconfianza? Me encanta que me hagas esa pregunta porque la autoconfianza efectivamente marca, esa confianza en uno mismo marca una gran diferencia entre quienes se atreven a emprender ese viaje. Y la autoconfianza es un efecto de 5 fuerzas. El autoconcepto o autoimagen, tienes que tener una imagen que te inspire a ti mismo que puedes hacer más. La autoestima, la autoeficacia, el autoconocimiento y la autodisciplina. Todo empieza por auto, pero en definitiva es conocerte a ti mismo, recordarte que has pasado por otros trances antes y que has sabido hacerlo bien, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, porque si no reconoces tus debilidades no vas a poder trabajarlas. Entonces, parecen cosas muy obvias que nos dice la psicología, pero teniendo un buen concepto de ti mismo, porque si yo veo el espejo y el espejo me devuelve una imagen de un tío aburrido, soso, caído, fracasado, perdedor, pues no voy a tener esa energía. Si me cuido la mente, cuido el cuerpo, cuido el espíritu. Emprender requiere muchísima energía. Sin duda. Y además sé las notas, sé en lo que soy bueno y lo mejoro, y en lo que soy flojito lo intento paliar,
bueno, pues voy a tener esa confianza para abordar estos viajes. Bueno, hemos dado un montón de pistas para conseguirlo. ¿Tú crees, Nacho, que hay culturas más innovadoras que otras? Absolutamente. ¿Y dónde estamos en ese escalafón? Pues mira, todos reconocemos culturas innovadoras, la cultura de las startups de Silicon Valley y del MIT, o de los países del sudeste asiático, o de los países nórdicos. Reconocemos culturas muy refractarias a la innovación, como las culturas más talibanes y más de Oriente Medio, culturas muy trabajadoras como la de los chinos y los coreanos. Y en España estamos... ¿Dónde estamos ahí? Pues mira, siempre se dice que planificamos mal, pero improvisamos bien. Y la improvisación ya sabemos dónde nos lleva. La improvisación no. Entonces, creo que somos creativos porque somos muy comunicativos y muy dados a la hora de compartir ideas, y las ideas solo crecen al compartirse. Entonces, si encontrásemos ese equilibrio, vamos a ver, la cultura en definitiva no es más que un marco de comportamientos, de creencias, de valores y de actitudes. Entonces, si podemos trabajar y sabemos cómo trabajar esos comportamientos, esas creencias, esos valores, esas actitudes, tienen como efecto generar una cultura a nivel de empresa y a nivel de país. Y aquí es donde las culturas no son algo estático. Como decía Peter Drucker, las culturas se desayunan la estrategia cada mañana. Entonces, si nosotros empezamos ahora a nuestros jóvenes, a través de la educación, a darles ese marco de comportamientos, de creencias, de valores y de actitudes digitales, sostenibles, emprendedores, la cultura de España será digital, sostenible y emprendedora en la siguiente generación. Pues es todo un objetivo que vamos a perseguir también, que tienen que hacer nuestras empresas, Nacho, para terminar, para conseguir esa cultura innovadora. Bueno, pues empezar por fijarse, tener referentes, y hay muy buenos referentes a los que seguir. Creo que olvidarse de los resultados a corto plazo, ese cortoplacismo es letal. Algo que tienen en común todas las culturas innovadoras es eliminar la palabra fracaso. En la innovación no hay fracaso. No existe. hay resultados Parte inesperados. del aprendizaje. Hay aprendizajes. Se conoce como el error positivo. Entonces yo puedo hacer algo mal, algo que el resultado es distinto, es a lo que yo esperaba, pero bueno, aprendo a cómo no hacerlo la próxima vez. Claro. Si yo a la persona que ha fracasado le corto la cabeza, le expulso, le castigo, pues ya estoy inhibiendo eso. Entonces yo creo que esa tolerancia a los resultados no esperados, y eso requiere pues menos jerarquías, menos liturgias corporativas, que a veces las propias organizaciones tienden a construirse unos monstruos de liturgias que ya no sabemos ni de dónde vienen, pero que como siempre se ha hecho así, el porque siempre se ha hecho así es letal para la innovación. Por supuesto hace falta manuales, hace falta orden, pero espacios para explorar, no solo para explotar. Todas las empresas tienen mecanismos optimizados para optimizar la explotación del capital, el dinero, el talento y el tiempo. Y eso, no tenemos fugas de talento, no tenemos retenciones, no tenemos lucros cesantes, no tenemos ineficiencias, pero muy poquitas ponen la exploración en la agenda. Ese momento de salir a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que está por venir, qué es ese porvenir, que es la aventura. Bueno, esa aventura y esa exploración en la agenda. Me ha encantado esa frase y sobre todo me quedo con que el fracaso no existe. Muchísimas gracias, Nacho Villoch, por darnos otro montón de pistas y este pedazo de masterclass para aventurarnos en el emprendimiento. A ti, Mariló, aprovechad este verano. El verano es tiempo para innovar, es tiempo para explorar, es tiempo para romper rutinas, para aburrirse en sentido productivo, para en sentido de hacer nuevos planes, de reinventarse, de salir de la zona de confort, de probar cosas nuevas, y veréis cómo todo eso va construyendo ese ADN emprendedor e innovador. Pues muchísimas gracias. En septiembre te queremos ver aquí en la nueva temporada. Pues a ver si han hecho bien los deberes nuestros espectadores. Aquí estaremos. Gracias, Nacho. Y vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Y es que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal polo de riqueza de España y el sur de Europa. Ha crecido 1,2 puntos más que la media nacional, lidera la comparativa regional del último trimestre con un crecimiento del PIB del 4,4%, 4 puntos por encima de la media. Y es líder en creación de empresas, porque se constituyen casi 50 nuevas sociedades diarias en la capital. Sin duda, todos estamos aportando nuestro granito de arena para conseguirlo. Y una parte importante también de este puzzle dentro del ecosistema es Madrid Network, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, una asociación privada sin ánimo de lucro creada en 2007 junto con la Cámara de Comercio
ICEIN para servir a los clústeres y parques tecnológicos regionales y ganar competitividad en el tejido empresarial. Para hablarnos de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Gemma Sanz, la responsable de estrategias de desarrollo económico en Madrid Network. Muy buenas, Gemma. Buenas tardes y encantada de estar aquí, además escuchando a Ignacio con esa inyección que nos ha dado de optimismo. Sí, bueno, llevamos un programa súper optimista. Entre todos los millones que tenemos y ahora también aventurarnos a emprender de esta manera, pues vamos a seguir dando optimismo y claves, porque bueno, hablemos de Madrid, ¿no? Madrid es un motor económico para España, Gemma. Madrid es un motor económico para España porque Madrid tiene 3 pilares de actuación, pero ya durante muchos años. O sea, la fiscalidad en Madrid se llevan 16 años, que se dice bien, bajando impuestos. Como sabéis, no hay impuestos de patrimonio, el impuesto está muy bonificado al 90% del impuesto de donaciones y sucesiones. ¿Qué hacen también? Pues una gran libertad económica. Madrid fue la primera que declaró el tema de los horarios comerciales abiertos. Últimamente la ley de comercio abierto, porque Madrid quiere que no haya 17 mercados para 17 comunidades autónomas, que haya un mercado único para favorecer la entrada y la salida de empresas a Madrid. Y luego también la seguridad jurídica. Siempre los empresarios, los emprendedores saben a qué atenerse, porque Madrid no da bandazos. Claro. Tenemos prácticamente un déficit cero, porque se equilibran las cuentas. Yo creo que todo eso hace que haya un ecosistema, porque por supuesto, como decías, el empleo lo crean los empresarios, pero ese marco lo ha creado la Administración y eso se lleva haciendo en Madrid durante muchos años con estas políticas liberales. Yo estoy ahora contenta porque además el otro día oí al viceconsejero Manuel Llamas, es un poco un referente en medios de comunicación en temas también de libertad empresarial, y él decía, yo voy a hacer todo lo posible por reducir todo lo que es la hiperregulación y por favorecer la libre competencia. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Pues lo hemos hablado alguna vez, Gemma, porque y los espectadores me lo han oído decir. Yo creo que al final España está como demasiado disgregada en el tejido empresarial, en el emprendimiento, ni te cuento. Y para mí un gran sueño sería que Madrid fuera ese nexo de unión de todas las provincias, de todos los reinos españoles, y de alguna manera desde ahí pudiéramos hacernos grandes para el mundo, porque somos la puerta para Latinoamérica, somos la puerta para Europa. ¿Es un sueño inalcanzable este mío? Yo creo que no. Bueno, y de hecho esta ley que se iba a promover en la Asamblea cuando luego se convocaron elecciones de mercado único es un poco para eso, para que Madrid sea un poco el centro. Y de hecho ha sido el centro. Pocas personas son puras de Madrid. Yo soy de Segovia y es la ciudad más abierta del mundo. Como tú decías, Madrid, antes de ayer hablaba con un empresario chino y decía, es que nosotros miramos a Madrid como una puerta abierta a Latinoamérica, claro, a Europa y al norte de África. Esos son 1.500 millones de consumidores. Claro. AliExpress, por ejemplo, la sede de AliExpress para Latinoamérica está en España, porque para ellos es un poquito más lejano y la cultura es diferente, y España un poco es ese soporte y Madrid es el centro. Bueno, y que además el 80% de la inversión extranjera llega a Madrid. El 80% de la inversión extranjera llega a Madrid y sigue llegando durante años, por eso, al final, ese suelo que tienes, sobre todo de seguridad jurídica. Claro. El inversor a veces sí mira la fiscalidad, por supuesto, pero sobre todo que no haya bandazos, que sea la incertidumbre es lo peor que se puede hacer para los negocios. Si se crean 50 empresas prácticamente al día y se llevan creando años, eso es por algo. Y el centro que tiene Madrid de inversión y de atracción es porque se favorece todo ese clima. Se da seguridad, es un territorio business friendly que solemos decir, ¿no? Me encanta esa frase, business friendly. Bueno, estamos hablando de todas las bondades de Madrid, son muchas. ¿Tendría alguna debilidad Madrid también para ser autocríticos y ver si tenemos que mejorar algo o lo hacemos todo bien? A ver, nunca se hace todo bien y claro que sí, que Madrid también tiene que mejorar. Yo digo que Madrid tiene un ecosistema perfecto porque en Madrid se encuentra todo, pero esa dimensión hace que a veces estés disperso, que no encuentres pues a lo mejor un partner que tienes al lado porque no lo conoces. Si alguna de las debilidades tiene Madrid, y estamos trabajando en ello, es para hacer un mapa y un ecosistema del territorio y del tejido empresarial, donde estén conectores, donde estén startups. Madrid, por ejemplo, tiene en torno a 1000 startups, pero hay 130 espacios, incubadoras, la mayoría no los conocemos, claro, donde hay conectores como pueden ser Madrid Network o como pueden ser otra serie de entidades, y donde todos, o el campus que vosotros también presidís, donde ayudamos a las empresas, y muchas veces Madrid está disperso, con lo cual trabajar en ese mapa y en esas conexiones
pues yo creo que es una parte un poco importante. Es una parte importante, unirnos todos desde aquí para luego poder hacer algo muy grande juntos. Bueno, cuéntanos qué hacéis en Madrid Network y cómo desde ahí apoyáis al tejido empresarial. Pues Madrid Network, que es una red de innovación, un poco las tres patas importantes a las que ayuda a las empresas es a la búsqueda de financiación, porque sobre todo nosotros no atendemos el emprendimiento temprano, sino cuando ya están muy cercano, es una empresa que acaba de nacer y ya tiene un producto muy cercano al mercado, o los que quieren innovar con nuevos productos o nuevos procesos. Entonces, por una parte, ayudamos en esa búsqueda de financiación, por otro lado, también buscamos partners tecnológicos o comerciales y luego tenemos, que es una de nuestras grandes fortalezas, una gran red de networking. Al final, nosotros lo que tenemos es muchas conexiones con entidades, no solamente a nivel de España, sino a nivel europeo y a nivel latinoamericano. Formamos parte de la red Enterprise Europe Network, que es la mayor red de conectores para empresas de Europa. ¿Qué es lo complejo muchas veces de estas redes? Darte de alta en esos perfiles, porque tú puedes buscar un socio comercial, un socio tecnológico, pero es que la burocracia europea es súper compleja. Y nosotros lo que ayudamos es a rellenar esos perfiles y a completar esos perfiles. Y luego también estamos pues, muy al tanto de todo lo que es la financiación pública. Tenemos una base de datos de más de 14.000 contactos y hacemos lo que es la triple hélice de la innovación, es decir, ponemos en contacto la administración, los centros de conocimiento. En Madrid tenemos más de casi 300 centros de conocimiento entre universidades, 14 universidades públicas y privadas, está el CSIC, están los grandes centros de investigación y luego con las empresas, o sea, administración, centros de conocimiento y empresas, esa triple hélice de la innovación. Bueno, una labor necesaria y que desde aquí, evidentemente, queremos también apoyar y queremos difundir. Tenéis además un programa, una iniciativa que me parece muy interesante, el Erasmus de jóvenes emprendedores. Cuéntanos de qué va. Yo de este programa estoy enamorada, es un programa de la Comisión Europea, pero yo creo que no se conoce demasiado. Porque es un programa donde no hay convocatoria, está abierto siempre y lo que hace es conecta a emprendedores con empresarios de acogida. Son mayores de 18 años, puedes tener la empresa constituida o no y tienes un ámbito de 27 países de la Unión Europea, más, bueno, luego algunos más como son Singapur, Israel, Estados Unidos, donde tú puedes acceder a ir a una empresa para aportarle tu expertise o tu conocimiento. Normalmente, y al emprendedor le pagan los gastos y al empresario de acogida no, pero el empresario de acogida se beneficia. Claro. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza mucho? Para temas de marketing o de búsqueda de mercado. En esta convocatoria, por ejemplo, un emprendedor italiano le ayudó a un empresario español a rastrear y a mapear el mercado italiano. ¡Qué bueno! Y las buenas, además, las buenas prácticas que tenemos de esto es que ya tenemos en 2 años, 3 emprendedores que luego se han constituido empresa, porque han visto que su producto o que su servicio funcionaba, con lo cual hemos tenido también las buenas prácticas de que ese emprendedor luego ha constituido una empresa. A mí es un programa que me parece un programa que hay que dar a conocer. Nosotros todos los años hacemos convocatorias, el emprendedor está entre 1 y 6 meses en la empresa. Bueno, pues gracias por compartirlo con nuestros espectadores. Ojalá lo hubiéramos tenido tú y yo a esa edad, ¿eh? Yo no me habrían pillado por aquí mucho tiempo, desde luego, además, era mucho más complicado en nuestra época. ¿Qué tiene que tener, Gemma, un emprendedor para tener éxito, según tu visión? Pues, a ver, yo creo que tiene que tener primero un conocimiento un poco del mercado el que va a afrontar. Luego, como esto casi es una Biblia, pero tienes que cubrir una necesidad. Sin duda. O sea, no tienes que tener una idea la tuya y para mí la mía. Luego, o sea, yo creo que una de las debilidades del sistema educativo español es que no se forma en habilidades emprendedoras. Es decir, al final, lo que estudias en la universidad y lo que luego llevas a aplicar al mundo real no tienen nada que ver. Ese liderazgo, esa capacidad de negociación, esa resiliencia. Yo a veces cuando vienen emprendedores se me dicen, no, es que he visto ya a 40 inversores, tendrás que ver a 40.000. 40.000, o sea, exacto. Hay que estar porque es muy duro. O sea, el tema del emprendimiento se ha puesto de moda. El término de empresario en España estaba demonizado, era ese explotador, y ahora se habla de los emprendedores como si fuera la salvación del mundo. Afortunadamente, por fin, estamos trabajando mucho para ello. Si detrás de un emprendedor no hay un modelo de negocio y no hay una viabilidad, al final todo esto cae. Sin duda.
Ese es el objetivo, esa es casi la obsesión que tenemos en negocios de carne y hueso, concienciar de que al final una idea la puede tener cualquiera. Es más, dinero es lo más fácil de conseguir, siempre es una consecuencia de hacer un montón de cosas bien, ¿no? De tener esa idea estructurada, de tener ese plan de negocio, de tener un modelo de negocio probado, testado, de tener un mercado probado, es decir, de un montón de cosas que hay que trabajar muchísimo antes de decir soy emprendedor o soy empresario. Pues bueno, Gemma, es un placer contar contigo y sobre todo que nos sigas apoyando, a los emprendedores y al tejido empresarial desde Madrid Network. Muchísimas gracias y espero verte por aquí muy prontito. Pues ahí me tendréis cuando queréis y gracias también por la labor que estáis haciendo vosotros de difusión. Es una obsesión absoluta y estamos muy alineadas. Gracias, Gemma. Y vamos ya a buscar la pasta. Ya sabes que dedicamos los últimos minutos del programa a saber dónde está la pasta, a hablar de financiación. Hoy en concreto vamos a buscarla para proyectos del sector educativo y EdTech. Porque muchas veces, hablando pues, de innovación hoy, de educación, de formación, muchas veces hemos mostrado en este programa nuestra preocupación por el sistema educativo en nuestro país. Somos muchos los empresarios que estamos de acuerdo en que tenemos un sistema educativo anclado en el siglo XX e incluso en el XIX y que se sigue sin aprovechar la innovación y las nuevas tecnologías que han surgido durante la última década. Hay mucho por hacer en ese sentido. Vamos a hablar de ello con nuestros expertos de hoy. Félix López Capel, director y cofundador de SecLab, la primera aceleradora de startups de educación que ya ha impulsado y financiado a más de 60 startups con éxito, y con Miguel Moneo, CEO del Campus 360, inversor y experto en financiación de startups. Muy buenas, bienvenidos. Muy buenas tardes. Félix, Miguel. Buenas tardes, Mariló. Pues encantada de teneros aquí. Bueno, lo primero, ¿qué pensáis de esta lluvia de millones que nos llegan de Europa? Félix. Vamos a aprovecharlos, ya lo hacíamos antes y ahora más que nunca. Y además, startups del sector de educación han sido pioneras en levantar rondas de 1 millón de euros de fondos europeos, con lo cual estamos acostumbrados a aprovechar ese dinerito. Pues esperemos aprovecharlo, ¿verdad, Miguel? Sin lugar a dudas, y me encanta oír esto que ha dicho Félix, además. ¿no? Me encanta que haya gente que efectivamente haya podido aprovechar antes, porque es el camino para lo que vamos a hacer a partir de ahora. Sí, seguro que sí. Bueno, nos metemos en el tema del sector educativo. ¿Cómo ves, Félix, el sistema educativo español? ¿Está obsoleto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde tendríamos que estar? Pues es un reino de taifas, como puedes imaginar, ¿no? A España nos gusta dividir todo en parcelitas, cada uno le gusta hacerlo a su modo, a su forma. Eso es bastante negativo para el sector, sí. Pero siempre hay colegios innovadores y también siempre hay profesores innovadores, con lo cual no echaría tierra sobre mi propio negocio, sino que realmente hay luz en el camino, hay colegios que les gusta innovar, directores de colegios que les gusta también innovar, y ahí están las EdTechs para llegar a esa innovación, a esos colegios que quieran dar ese paso y ir por delante de los demás. ¿Qué cambiarías para que el sistema educativo fuera evolucionando? Pues la esencia es esos profesores mejor formados. Y lo digo en primera persona, también soy profesor y yo cada año me reciclo. Me meto con nuevas tecnologías para mejorar mis clases, con lo cual el profesor es la pieza clave que ayuda a transformar el aula y a esos chavales y chavalas que tienen enfrente. Bueno, fundamental, ¿no? Suspendemos en educación, ¿verdad, Miguel? Yo creo que suspendemos, es que lo has dicho antes, o sea, estamos como cuando yo estudiaba hace ya 40 años y esto no tiene ningún sentido. Y con horarios y con restricciones de tiene que ser presencial y tiene que ser así y tiene que ser como se ha hecho toda la vida. Y así no vamos a ir a ningún lado. Hay que innovar en todo tipo de maneras de hacer, en metodología, en tiempos. Es que la gente piensa que los negocios y la educación han venido a ser digitales, pero temporalmente. No, han venido para quedarse y el que no quiera verlo, pues tiene un problema. Estamos hablando mucho de innovación, de tecnología. ¿En qué nivel, en qué porcentaje se innova y hay tecnología en las aulas, Félix? Tú que estás dentro del sector. Pues ahí sí que estamos muy digitalizados. Comparado con otros países tanto de Europa como de Latinoamérica, en nuestros colegios hay más dispositivos móviles, tabletas y más, y internet de otros colegios, ahí estamos bien. ¿Sí? Y ahí lo que falta es quizá pues, esa adopción, ¿no? Porque a veces no están infrautilizados, las tablets no están en forma adecuada, o los PCs, pero ahí estamos muy bien. A nivel de tecnología, de hardware, estamos muy bien. Y luego de software, falta esa formación al docente o al alumno para que luego lo aplique bien. Claro, o sea, al final
damos herramientas y tecnología que no llega a todos los colegios, porque no nos olvidemos que también le hemos hablado mucho, ¿no? Esa España despoblada a la que no llegan bien las conexiones de Internet, y que no nos podemos olvidar que España no es Madrid, Barcelona, las grandes provincias. Hay muchos sitios donde no llegan bien las redes y no hay tantas herramientas. Correcto, pero tenemos una pequeña también luz. En ese caso hay una fundación, ¿cómo se llama? Una fundación telefónica que busca compañías que hacen soluciones educativas que trabajan en forma de remota, sin Internet, con lo cual esa salvedad de la España vaciada, también la tecnología educativa, para zonas sin conexión. Se está empezando también a cubrir, pues bueno, hoy es un programa lleno de buenas noticias, es que estoy feliz. Es que además si no inviertes en educación e innovación, el país se muere. O sea, toda la historia de la humanidad ha estado basada en el progreso, el progreso de la educación y de la innovación. Desde hace 500 o 600 años, donde se explotó, que nos dimos cuenta que el mundo era redondo y llegamos a todos sitios, ha sido la educación y la innovación la que nos ha llevado hasta este punto. Tenemos que invertir obligatoriamente. Sí, todos tenemos que estar ahí. ¿Cómo surge la idea, Félix, de una aceleradora en el sector de la educación? ¿Qué necesidad ves en el mercado para poner ese SecLab en acción? Pues eso surge justo, yo estaba en AG Madrid con los empresarios, 2012 hasta el 2014, y veía que los emprendedores de educación era un sector muy particular, muy complejo, donde un colegio no te abría las puertas para innovar, para probar su startup. Ante esa frustración de esos emprendedores y ver ese hueco en el mercado, ver que tenemos pues lanzadera, wire, aceleradoras, no había ninguna que era vertical en educación. Tuve la suerte de que el SEC apostase por mí, darme carta blanca para montar un proyecto de incubación, y dije, incubación no, vamos a buscar aceleración, ayudar a esos emprendedores del sector educativo a encajar su producto con el mercado. Carta blanca, 2015 lo lanzamos, lo presentamos en Google Campus y el South Summit, y ahí están esos 5 años de éxito, ¿no? Que tenemos con las 60 startups. Con 60 startups aceleradas, alguna que incluso ya hemos compartido desde Campus 360. Pues, cuéntanos, ¿qué objetivos tenéis y cuáles son esos planes para seguir creciendo desde ahí? Porque supongo que tendréis muchísimas, en este momento, muchísimos proyectos, muchísimas referencias, ¿no? Hemos analizado más de 200 en estos 5 años, bueno, algunas más. Hemos impulsado 60, 80% están vivas, están activas, y sobre todo les damos madurez, les damos también confianza, mucha atracción y buenos mentores como Nacho Villoc y otros 30 mentores que son la clave para que les acompañen. Estamos en familia. ¿Qué requisitos les pedís a estas startups, a estos emprendedores, para poder formar parte de vuestro programa de aceleración y que les dais, que se llevan? Para ser aceleradora buscamos que la compañía esté ya constituida, el producto ya validado y en el mercado. Aunque no tenga muchas ventas, pero que ya esté probado en el mercado. Porque le vamos a meter una prueba de estrés. Tiene que tener facturación y pasan el periodo de estrés, fenomenal. Correcto, porque haremos beta testing en los colegios SEC o la Camilo José Cela. Les daremos masterclasses, formación, talleres... Háblanos más despacio. ¿Sí? Sí. Pues beta testing en colegios. Sí, yo no te sigo. Vamos a probarlo en colegios, ¿sí?, para que si ese producto educativo funciona o no funciona en un entorno educativo exigente. ¿Tienen que tener un mínimo de facturación, Félix? No, no exige facturación. Simplemente tienen que estar facturando, ya tienen que tener unas métricas y haber pasado por cierto recorrido, y ya pasan la prueba de estrés, y a partir de ahí... Buenos mentores, 2 o 3 mentores por cada startup para acompañarles, ¿sí?, estrategia, tecnología, finanzas, inversión, y luego mucha formación, 26 masterclasses solo para crecer, para vender más, para comunicar mejor. Es que es clave esa entrada a través de alguien en los colegios, ¿no? Que es la dificultad que tienen estas startups. Sobre todo lo que ha explicado, ¿no? Mucha formación, porque, o sea, tienes que validar, tienes que comprobar si esto funciona y luego tienes que formarte en todas esas áreas, porque he hablado de distintas áreas. Muchas veces los emprendedores van a buscar el dinero antes que estar preparados, y muchas veces te equivocas buscando y pidiendo el dinero, precisamente, entre otras cosas, porque no te van a hacer caso, porque no tienes esa formación adecuada, todavía no tienes los ángulos, tu proyecto no está en fase de pedir financiación, y la gente se equivoca y pierde meses y meses y meses, y muchos proyectos se estancan por no saberlo. Sí, sin duda, y es además lo que defendemos desde aquí. ¿Cómo tiene que ser para ti, Miguel, la formación empresarial, la formación emprendedora? Pues tiene que ser una formación que sea 360 grados, como nosotros Campus 360, en la que alguien aprenda todo lo que el dueño del negocio, todo lo que los dueños de negocio tienen que saber para montar y hacer crecer una empresa. No vale solo unas áreas así, solo digitalización, solo marketing, no, necesitas saber un montón de cosas para poder tener tu proyecto bien armado, validar tu negocio, poder tener un plan de negocio,
un plan financiero y con ese plan financiero, yo siempre lo digo, ¿has hecho el cálculo de cuánto dinero necesitas para los próximos meses? Si has llegado hasta ese punto, estás en condiciones de pedir financiación. Si no has llegado hasta ese punto, no te esfuerces, empieza otra vez. Bueno, sí, desde luego es así, esa formación completa de la que tanto hablamos y evitar un poco, que también me gusta recordarlo, Miguel, las formaciones parche. O sea, me formo solo en marketing, me formo solo en ventas, me formo solo en estrategia o me formo solo en Canvas. No. Y luego ya en financiaciones, en eso también hay que formarse. Cada financiador, recuerda que habla un idioma distinto y no se puede llegar con el mismo discurso, con el mismo pitch, con la misma presentación a todos. Es que se cierran puertas antes de empezar, ¿verdad, Miguel? Sin lugar a dudas, eso es lo que pasa al final, es que pasan meses y ¿por qué no tengo el dinero para mi proyecto? Si soy buenísimo en marketing o he hecho unas innovaciones estupendas. O soy un gran arquitecto, soy un gran ingeniero. Este negocio, yo pensaba que no, porque no has hecho todos los deberes previos para poder financiar y luego además no sabes ni a quién pedírsela ni cómo pedirla, que es distinto en cada caso. Bueno, entonces, proyectos de educación EdTech, tenemos una aceleradora, un vertical, la primera en España, SecLab, que tienen que hacer los espectadores que quieran presentar su startup en vuestra aceleradora. Félix. En la web lo contamos muy bien, también tenemos una página para aplicar que se llama fsss.com/SecLab EdTech Accelerator, contamos las bases... SecLab EdTech Accelerator. Es fácil, busca SecLab en Google y estamos ahí. Vale, estamos viendo la web. Félix habla a toda velocidad, pero estamos viendo la web. Pues ahí está la puerta de entrada. Ahí contamos todo con detalle, los 15 pasos de la ruta del emprendedor. Vale. Y ahí es fácil de aplicar. Y en junio abrimos hasta octubre, hacer la selección, para en noviembre elegir ya los finalistas. Bueno, o sea que hay convocatoria abierta, ya se pueden dar de alta. Y si no, por supuesto, Miguel, en el campus360.com, ¿verdad? La mayor plataforma del ecosistema de emprendimiento y negocios en español. Sin lugar a dudas, y ahí te podemos llevar, sin lugar a dudas. Desde ahí también te llevamos a SecLab y te apoyamos en la financiación que necesites. Muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias, Miguel. Nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado, que te hayamos dado las mejores ideas para tu negocio, tu empresa o tu startup. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso, aquí en Negocios Televisión. No nos faltes.